hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Hamutal Rogel, que es portavoz de la Embajada de Israel, que ya estuvo con nosotros en otra ocasión, memorable ocasión en la que se habló sobre el kibutz. Yo creo que fue una de las más celebradas, verdaderamente a mucha gente le interesaba. Y hoy nos va a hablar sobre el nacimiento del Estado de Israel hace 70 años, y ella tiene la palabra. Hablará durante 30-40 minutos y luego le haremos las preguntas de rigor. Encantado de tenerte con nosotros, es un honor y un placer. Bueno, muchas gracias. Voy a empezar, como siempre, con pediros a disculpar mi español. Ya después de 4 años y pico no tengo más excusas, solamente decir que, no sé, quizás... con la edad es más difícil aprender un idioma con todo su nuance y sus matices, ¿no? Uriel y Eva y Jacobo van a ayudarme por si acaso. Hablar del nacimiento de un país, ¿no? Hablar del nacimiento de mi hogar no es tan fácil para mí. Yo pensé, ¿de dónde voy a empezar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De la historia? ¿Del proceso político? ¿De los sentimientos judíos con la Tierra Santa, con Eretz Israel? Decidí que vamos a empezar a hablar de la fecha concreta. En el 14 de mayo de 1948, 36 horas antes del fin del mandato británico sobre la Palestina mandatoria, David Ben-Gurion, el primer primer ministro, en estos días no el primer ministro, pero el primer presidente, jefe de la agencia judía y tal, declaró del nacimiento de un país judío en Tel Aviv. ¿Por qué en el 14 de mayo y no en el 15 de mayo? El 15 de mayo se cayó en sábado, en Shabbat. Y David Ben-Gurion decidió que no quiere romper el Shabbat, no quiere invitar a la gente a su primer parlamento, a su primer Knesset o a su futuro Knesset, romper el Shabbat. Entonces lo declaró antes del Shabbat a las 2 por la tarde. El contexto de esta declaración, si miramos desde el macro hacia el micro, es la caída del colonialismo, ¿no?, en el mundo, y especialmente de la Gran Bretaña, después de 12 guerras mundiales en la primera mitad del siglo XX. El segundo contexto, por supuesto, es la elección del Holocausto, que para los líderes hebreos, para los líderes sionistas, para los líderes judíos, fue un mensaje claro del mundo entero que no hay nadie que va a proteger a su pueblo. Es parte de este contexto. Si miramos el contexto también más cercano, es el fin del colonialismo en el Oriente Próximo y la bajada de la Imperia Otomana durante las últimas 3 décadas. Si miramos en el fin de los años 40 y la bajada del Imperio Británico y la subida del nacionalismo en los países árabes, que en estos días ya los líderes en Eretz Israel tenían en su cabeza que van a tener que preparar esta tierra para más refugiados. No solamente para refugiados que van a llegar desde Europa central, occidental y oriental, sino también más refugiados o más inmigrantes desde de los países árabes. Pero si queremos, ahora voy a hablar del contexto local. Y es decir, que me gustaría hablar un poquitín sobre el sionismo. Y voy a hablar de 3 diferentes tipos del sionismo
y voy a recordar a todos que no soy una historiadora. Entonces es mi decisión hablar de estos tipos del sionismo, y hay muchos historiadores que van a hablar de más tipos o van a reducir para un proceso único. Yo me gustaría empezar de hablar del sionismo político. El sionismo político fue una fenómena bastante nueva, ¿no? Que pasó durante la segunda mitad del siglo XIX, pero si queremos poner una fecha, vamos a mencionar agosto 1897, que fue el primer congreso sionista en Basilea, en Basel, sí, en Basilea. Este congreso, que fue organizado por judíos de la Europa totalmente occidental, alemanes y de Austria, voy a mencionar Benjamin Zev, Theodor Herzl o Max Nordau, surgió con los problemas y el surgimiento del nacionalismo, del sionismo nacional de los judíos de la Europa central, no de la Europa del Occidente, porque en estos años, en estas décadas, los judíos en Alemania, en Austria, en el Imperio, en Holanda, en el Imperio, en Inglaterra, claro que sí, en la Imperia Austro-Húngara, ¿no? Se sentían totalmente asimilados. Sí pasó el juicio del Dreyfus, que claro tenía mucha influencia hacia Herzl y tal, pero estamos hablando más que todo en este específico congreso de los problemas o del contexto o de los procesos de los judíos en Polonia, en Rusia, etc. 17 países tenían representantes judíos en este congreso, casi 200 participantes. Y en este congreso surgió el discurso que fue muy importante, quizás si queréis para las próximas 2 décadas, entre el sionismo práctico, hemos decidido sobre práctico, ¿verdad, Uri? Y el sionismo político. Y voy a poner dos palabras sobre cada uno. La gente del sionismo práctico, organizaciones tipo Givat Zion, Jovevei Zion, etc., han dicho ya es el tiempo. Ya tenemos que movernos, ya tenemos que emigrar hacia la tierra abajo de este imperio otomano. Y de ahí empezamos. Herzl no fue parte de este corriente. Herzl y Max Nordau y el joven, en esta vez Chaim Weizmann, pensaban que antes tenemos que preparar el ambiente internacional, recibir el acuerdo de los jugadores, ¿no?, de los actores internacionales en este tiempo, y solamente después enviar o mover a la gente hacia Israel. Esto fue un discurso bastante abierto para los próximos 20 años, hasta una fecha que es una fecha súper importante, y es quizás la única fecha que voy a mencionar yo hoy sobre este corriente del sionismo político, y es la declaración del Balfour. Noviembre 1917, hemos acabado de celebrar, de mencionar el aniversario de 100 años. Chaim Weizmann, en el nombre de los líderes judíos, recibe la carta del James Balfour, del ministro de Exteriores británico, con el apoyo del primer ministro británico Lloyd George, diciendo que los judíos tienen derecho para un hogar nacional dentro de la tierra de Eretz Israel.
¿Por qué a los británicos nos ha dado esta carta tan importante para los líderes judíos? Había varias razones que tampoco voy a mencionar todo, pero sí voy a mencionar que tenía que ver con un pensamiento dentro de la política británica. Después, en los primeros años, durante la Primera Guerra Mundial y un poco después, claro que sí, por el futuro del colonialismo. Y por supuesto por el futuro de la nueva tierra que se han encontrado abajo de su control, que fue la tierra del Imperio Otomano. James Balfour, igual como Lloyd George, pensaban que ya no va a ser, no van a guardarlo como parte del Imperio Británico, y por esto estaban mirando de otras opciones. Tenía que ver también con el deseo del gobierno británico en estos años recibir más apoyo de los Estados Unidos. Y se surgió entre los discursos con ellos y los líderes judíos que puede ser o pueden tener el apoyo de los judíos americanos o su presión hacia su régimen, su administración, su gobierno, para apoyar más a Inglaterra. Pero no voy a dejar tampoco los motivos morales. Lloyd George, igual como James Balfour, eran cristianos buenos y pensaban que los judíos tienen el derecho de tener este hogar y, por cierto, en la Tierra Santa. ¿Por qué esta declaración es tan importante? ¿O fue tan importante en todo este proceso del sionismo, en todo este proceso de la creación del Estado de Israel? Es la primera vez que un actor internacional, además un actor con tan importancia como el Imperio Británico, reconoció en público el derecho de los judíos para tener su hogar nacional, además en la tierra de Israel. Y 5 años después, esta carta, esta declaración está aprobada para la Hever Amim, la Sociedad de Naciones, está aprobada, y esto fue el básico estable para el sionismo político. Voy a dedicar algunas palabras para un corriente. Todos estos corrientes están paralelos. No es un proceso que uno está cambiando del otro. Van en los mismos años, en la misma época. El sionismo religioso. Los judíos siempre tenían deseos volver a la tierra de Israel. Y siempre existían judíos, siempre vivían judíos en la tierra de Israel, no por los últimos 2000 años, sí por los últimos 3000 años, desde de la época del rey David. Entonces, los sentimientos religiosos o la inmigración religiosa siempre existía. En una época más, en una época menos. Claro, por tema del contexto, por tema de quién era el ruler de la tierra, etcétera, etcétera. Pero el sionismo religioso es un corriente ideológico que crece con los nuevos movimientos del sionismo. En la segunda mitad del siglo XIX y más, aún más en las primeras décadas del siglo XX. Este corriente, que es un corriente muy interesante, que está con nosotros, si miramos Israel también después de 70 años, quizás es el único corriente que existe como corriente, ¿no? Y que tiene tan influencia hacia la política, hacia la cultura,
hacía el perfil de mi país hoy en día, hablaba de la redención, dicen. Redención activa en vez de redención pasiva. Los judíos siempre esperaban, rezaban, hablaban de la redención, ¿no? Sí. Llegó el sionismo religioso y han dicho no está suficiente esperar. Nosotros mismos, con actos, con actividades, debemos que avanzar, empujar, si queréis, esta redención. Y esto sí fue un pensamiento nuevo en el mundo judío. Y voy a mencionar el rabino Hirsch, que fue parte de esto, y por cierto, Rav Avraham Cohen Cook, que fue quizás el símbolo de este sionismo religioso. Este sionismo, con el nacimiento del Estado, un poco antes, un poco después, quizás hasta hoy en día, siempre tenían un poco su, no quiero decir esquizofrenia, sino complejidad. ¿Y por qué? Porque no eran parte integral del sionismo político, era un corriente al lado del sionismo político. Y en el mismo tiempo, salían de este mundo, o no están parte hoy en día, de este mundo ultra ortodoxo, el mundo jaredí. Entonces tienen disonancia que siempre deben que mostrar que están suficiente ortodoxos, pero que están suficiente sionistas también. Y vivimos con esta complejidad hasta hoy en día, y tiene influencia, si queréis, lo que pasa en Israel, también lo que pasa en Israel hoy en día, en todo el discurso político. Podemos hablar de esto más tarde durante el diálogo. El último corriente del sionismo que me gustaría mencionar, y otra vez, fue parte del sionismo político, pero quiero mencionarlo aparte porque lo debo y lo hemos hablado en la última vez. Es el sionismo socialista. ¿Socialista o socialista? Socialista. ¿Y por qué voy a hablar de esto no como parte del sionismo político o no como parte del sionismo en general y tal? Porque estamos hablando de un proceso que es parte de un proceso más grande en Europa del siglo XIX. El sionismo socialista nació de las grandes revoluciones en Europa. El sionismo socialista nació del deseo de volver a la naturaleza, ¿no? Parte de la romántica, si queréis, pero esta vez volver no solamente a la naturaleza, sino conquistar la naturaleza como parte del mundo judío, conquistar el trabajo de la tierra. Los judíos en Europa nunca eran agricultores, porque no podían. Parte de las limitaciones que tenían los judíos es que no podían ser landowners, propietarios de tierra. Ahora han llegado estos fundadores del sionismo socialista, Aleph Dalet Gordon, Brenner, Borokhov, etc., y han dicho: para ser un pueblo, para convertir a un pueblo, una nación entre de las naciones, debemos que volver a la tierra, pero prácticamente. Nuevo mundo. Esta expresión del nuevo mundo, que viene, si queréis, no sé si Marx habló de verdad del nuevo mundo, pero sí de los seguidores de Marx, por supuesto, de la revolución comunista,
fue parte del deseo de esta gente. Ellos querían crear un nuevo mundo. ¿Y qué más es nuevo mundo que un nuevo país? Que una nueva vieja tierra. Y ellos quieren crear un país que va a representar este nuevo mundo. Un país que va a ofrecer igualdad a las mujeres y a los hombres, a los diferentes clases de la sociedad. Y si queréis, en su base, también igualdad a los judíos y a los árabes. Y esto fue un sionismo súper importante, porque al fin y al cabo ellos estaban parte del sionismo práctico. Es decir, que esta gente, parte de este corriente, eran la gente que establecieron los kibutzim y los moshavim. Y si queréis mirar por un minuto, hoy en día no podemos decir en la enciclopedia, no, en el internet, si miráis la mapa de Israel en 1947, 3 segundos antes de la creación de Estado, todo el mapa de Israel está pintado, está marcado por los kibutzim. Por esto este sionismo era tan importante. Para hablar del proceso histórico, después de toda esta ideología, voy a hablar de 5 aliyot, de 5 olas emigratorias. Y hablé de esto, Uriel, un poco esta tarde también con mis colegas de la embajada, con mi padre. Es una narrativa. Cortar el proceso de construir nuevo país para 5 diferentes olas de inmigración es un poco algo que no existió de verdad, ¿no? Porque empezó un proceso que existía siempre de inmigración judía hacia Israel. Empezó en una manera mucho más fuerte por diferentes razones que algunos de ellos hemos mencionado, y no hemos entrado a todo el contexto del antisemitismo moderno en Europa, etcétera, etcétera. ¿Y por qué miramos a 5 diferentes olas de inmigratorias y tal? Porque tenían diferente perfil. Porque Israel fue construida en diferentes épocas con diferente gente. No es decir que no todos los perfiles inmigraron en el mismo tiempo, pero le voy a mencionar las épocas. La primera aliyá empezó en 1882 hasta 1904 y fue una aliyá muy apoyada por los grandes barones. Hirsch, que al principio ha puesto su dinero en Argentina, pero después ha puesto su dinero también en Eretz Israel, Rothschild, etcétera, etcétera, con mucho apoyo del dinero extranjero. Y la gente que han venido construyeron pequeños moshavot, si queréis, porque pequeños, ¿cómo puedo traducir moshavot? Comunas agrícolas. No eran comunas, cooperativas. Cooperativas, exactamente, cooperativas. Y trabajaban con la gente de la tierra, es decir, que los árabes trabajaron por ellos, y ellos eran los propietarios de la tierra. Pusieron mucho dinero en parte de la agricultura que no le dio mucho beneficio en el vino y tal. Pasaron muchos años, no eran mucha gente, no conocían la tierra, no tenían ninguna información o emprendimiento agrícola para empezar, y
tenían muchos retos que no empezaron a ser más fácil con la segunda aliyá. La segunda aliyá es una aliyá que empezó en 1904 y hasta el principio de la Primera Guerra Mundial, 1913, 1914, depende dónde ponemos la guerra en la Atlas, en estas fechas. La segunda aliyá ya fue una aliyá muy ideológica, muy pequeña, muy ideológica. Eran gente que querían trabajar, no querían tener ningún trabajador, querían trabajar de la tierra. Para ellos han venido para trabajar por estos que ya estaban ahí, los propietarios de la tierra. Y los propietarios, esto fue la crítica que yo crecí con ella, los propietarios de la tierra preferían la gente que sabían cómo trabajar, es decir, los árabes. Y no los judíos que acabaron de llegar. No, es verdad. La segunda aliyá fue una aliyá muy importante porque es el base de la cultura. Había muchos escritores, poetas, entre ellos tipo Rachel y Bialik llegó con la segunda aliyá, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que fue una aliyá que 70% de ella no sobrevivieron. No pasa nada. Murieron de las enfermedades de la tierra, malaria, etc. No murieron. Volvían a Rusia o por todo emigraron hacia los Estados Unidos. Y muchos de ellos también fue una maldad. Comité de suicide. Es una aliyá que cometieron suicidio porque era tan difícil disonancia entre el sueño y la ideología. Y lo que pasó en Israel en estos días abajo del Imperio Otomano. La tercera aliyá ya es una inmigración con mucha más gente. Es gente más informada, que se fueron a las universidades en Rusia, en Polonia ya para aprender del tema de la agricultura. Y además es gente que llegaba a Eretz Israel desde 1919, es decir, ya con el mandato británico. Que el mandato británico mismo, como nuevo gobernador del sistema, ofreció mucho trabajo y llevó mucho dinero a esta tierra. Estamos hablando solamente de 5 años, 1919 a 1924, porque en 1922-23 empezó una crisis económica en esta tierra y vemos menos y menos judíos entran a la Palestina británica. Todo esto cambió con una aliyá del bourgeois en 1925. Es la aliyá, es la ola de inmigración del clase medio, ya no de estas socialistas locas que llegaron de jovencitos. Es una aliyá que llega de las ciudades grandes en Europa Central, del Varsovia, poco de Bucarest y de Budapest y del Viena. Llegan con dinero y instalan más que todo en Tel Aviv. Es la aliyá que construye de verdad Tel Aviv, aunque Tel Aviv nació pocos años antes. En estos años, en esta década, Tel Aviv crece 5 veces más. Y después llega la inmigración, la quinta inmigración. Es una inmigración casi pura y dura.
de Alemania y de Austria. ¿Sí? ¿Todo bien? De Alemania y de Austria y llega con la subida del nazismo. Esta gente, sí, hay una sí aquí. Aquí. Todos estos diferentes perfiles, si queréis, de gente que llegaban de Europa en estos años, crean el base de lo que va a ser un estado en camino. Hay una expresión en Israel que se llama Medina Baderech, un estado en camino. Y los líderes judíos, aunque no tienen una fecha que van a recibir, hasta el 29 de noviembre 1947, nada está seguro. Y aunque mientras este tiempo pasa la tragedia más grave que conoció no solamente el mundo judío, si queréis, la humanidad humana, y el pueblo judío está perdiendo un tercio dentro de 4 o 5 años, un tercio de su población. Pero esta gente en Israel es aún más, porque esta gente son de Polonia y de Rusia, y de Alemania y de Austria. Estos líderes que están ahí están perdiendo no solamente su pueblo, están perdiendo sus madres y padres, sus hermanos y hermanas, sus hijos. Y mientras todas estas 3 décadas, digamos, de la llegada del Imperio Británico y hasta la votación en las Naciones Unidas, ellos están creyendo base para un país. Pero de verdad base de un país, no solamente un parlamento. Y David Ben Gurion, cuando creó la primer Knesset, el primer gobierno, tenía que crearlo como una coalición, porque él tenía solamente un tercio, fue mucho en esos años, pero solamente un tercio, 40 y pico mandatos. Entonces crea todo este ambiente político, pero no solamente político. La Universidad Hebrea, Bezalel, la Academia del Arte y Design y Arquitectura, el Technion, todo está establecido durante la primera mitad del siglo XX, mucho antes de la creación o del nacimiento de Israel como Estado. Y quiero mencionar algo quizás un poco político sobre esto, ¿no? Los palestinos también tenían un líder así, Salam Fayyad. No fue el líder más gustado por Israel, pero no pienso que nosotros tenemos muchos líderes palestinos que nos caen bien. Pero fue un líder que ha dicho a su pueblo y a nosotros mismos: yo voy a ser el Ben Gurion palestino. Lo que voy a hacer es que voy a crear un base de un país palestino que una vez en el futuro, cuando vamos a recibir este país o cuando vamos a decidir sobre las fronteras, vamos a tener un país. Lamentablemente los palestinos lo han echado después de muy poco tiempo. ¿Por qué yo pienso que es importante? Porque líderes que tienen visión pueden crear un base para el futuro. Y esto fue David Ben Gurion. Hemos llegado a noviembre 1947 y yo solamente, y te digo a ti, Eva, solamente estoy mencionando el Holocausto en parte de esto porque yo pienso
que el Estado de Israel naciera así o así. Exacto. Si existía el holocausto y si no existía el holocausto. Yo no estoy de acuerdo con el common thought o el pensamiento que los judíos recibieron un país porque pasó el holocausto. No, de verdad, no, gracias. No necesitábamos el holocausto para recibir un país. Fue un proceso como el proceso nacional que pasó en toda Europa y después, y desde Europa a todo el mundo, ¿no? Al Medio Oriente, al Magreb, al África, al Oriente lejano, a todo el mundo en estos años, en estas décadas. Pero en 1947 Israel recibe el apoyo internacional por la votación de la ONU, con una votación bastante única de los dos grandes enemigos de estos días, la Unión Soviética y el Estados Unidos. Y con esto hemos llegado al 14 de mayo, el Beyar, o si queréis, a la noche de 15 de mayo, y ahí enfrentamos con la guerra de independencia. Como siempre, no quiero terminar con la guerra, pero me gustaría abrirlo para un diálogo ahora. Muchas gracias. Muy bien. Quizás para no terminar con la guerra, voy a contaros mi historia personal. Mis abuelos paternos, eran parte de este proceso del sionismo socialista. Los dos han llegado de casas muy ortodoxas, muy religiosas. Mi abuela era parte de... descendiente de un gran rabino del Hasidei Gur, además en Varsovia. Y los dos han decidido en 1922 y 23 dejar sus casas, dejar sus familias, dejar su tradición, dejar el judaísmo si queréis y volver al mundo hebraico, al mundo de la Biblia, ¿sí? De la Biblia. Y han llegado con algunos amigos a la tierra de Palestina mandatorial, y han creado un nuevo kibbutz, que es el kibbutz donde nació mi padre y donde nací yo. Pero esto fue el base también por lo que pasó después en la sociedad israelí y los cambios que ya lo hemos hablado hace un año. Algo, además comentarios, porque como he dicho que no soy una historiadora, me podéis... Lo que te iba a decir es que tú no has hecho mención al antisemitismo, pero claramente la primera aliada cuando Hirsch y Rothschild y los demás ayudan a esta persona era por el problema de los pogromos en Rusia, y tal, que era 1881. Sí. Entonces los líderes judíos se encontraban con muertes de grandes, es decir, fue un pogromo muy fuerte el de 1881, luego hubo el de 1886, luego tuvo el de 1904, es decir, que hubo una cantidad de pogromos muy grandes, y entonces, de la misma forma que se intentó y se llevó a Moisésville en Argentina, se tomó también en la parte de Israel como parte de un movimiento de emigración de los judíos rusos, de salvarlos del contexto
ucraniano-polaco. Sí, esto fue parte, no, el antisemitismo no conocía fronteras. Rumania fue también un país... Sí, pero el que más fue el que más sonado fue el que fue fotografiado. Sí. Ahí en ese momento ya se iban todos. El de 1903, el de Kishinev. De Kishinev, sí, que empezó la segunda. No, pero de todas formas, yo he leído mucho la prensa de las fechas estas de 1881. Los líderes judíos estaban, pero muy impresionados. Bueno, voy a decir una cosa, incluso en España hubo un movimiento de intentar que vinieran judíos, en 1881, en 1887. Con el conde de Rascón y con para salvar a los judíos de la sí. Había un movimiento no solamente en el mundo judío, sino en el mundo occidental de intentar salvar. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estas personas eran personas de Stettel, de poco dinero. De poco dinero. España no era un país rico y claro, evidentemente no le interesaba. Sí, es también la inmigración, que no hemos hablado de esto, pero también lleva la inmigración quizás mucho más masiva hacia Estados Unidos. Es el principio, ¿no? El principio de la inmigración a Estados Unidos. Verdad, pero tú tienes totalmente razón, porque al fin y al cabo todo está en el contexto de este antisemitismo. Todo está. Del antisemitismo que llega también del nacionalismo nuevo en Europa, ¿no? Que lleva más antisemitismo. La asimilación en Europa occidental lleva el antisemitismo ahí, que convierta exactamente, que convierta al monstruo, no, al fin y al cabo al monstruo nazista. Y en Europa central y oriental lleva otras olas, y por esto Bialik es parte de la segunda inmigración y es por supuesto después del Kishinev, y él está escribiendo mucho sobre Kishinev mucho tiempo antes de la Shoah. Herzl mismo, cuando escribe Alt-Neuland, ¿no? Como tú... está hablando del problema judío. Del problema judío en Europa. Sí, pero refiere cómo vamos a resolver este problema. Porque el problema es que por un lado, había una corriente antisemita fortísima en Europa occidental, en Francia, en Alemania, etcétera, finales del siglo XIX, y por otro lado, el nacimiento de los nacionalismos había roto el equilibrio que tenían los imperios, que en los imperios todas las minorías eran válidas, pero en una nación-estado el extranjero... Sí, exactamente, era extranjero, es decir, aunque sea ciudadano. Pero entonces el judío era un extranjero en estos nuevos países. Y era el ultimate, el extranjero. Y por otro lado, yo creo que es verdad que permanentemente ha habido un sionismo religioso, no político, pero que es evidente que Jerusalén, por ejemplo, no es que hubiera mayoría de judíos, pero en 1881 la minoría más mayoritaria era la judía. En Jerusalén. 1881. Eso la gente no lo sabe. No, pero es así, porque es que en realidad ir a Tierra Santa, ir a morir a Tierra Santa era una obligación, vamos a decir, aparte una obligación moral. Entonces, bueno, Jacobo, yo no sé si tú sabes, los bisabuelos de mi marido en Tetuán habían comprado una sinagoga en Jerusalén y pagaban un rabino para que rezara en Jerusalén desde Tetuán. Esta conexión, pero esa es la parte religiosa. Sí, además que no hemos mencionado una inmigración súper importante también en el fin del siglo XIX, que fue la inmigración de los judíos de Yemen. De Yemen, sí, religiosa, fue parte de la... Sí, muy numeroso, y también que han instalado... Forma parte del movimiento mesiánico que siempre ha acompañado al judaísmo sobre la vuelta a la tierra, la vuelta a esto. Pero
yo creo que tú lo has planteado bien en el contexto interno. Sí. El contexto externo es, y no has hablado mucho, y yo creo que es importante, el gran papel que tuvieron los judíos alemanes, porque la Universidad Hebrea de Jerusalén, el Technion, la arquitectura de la Biblia de los judíos alemanes. Sí. Esto hay que reconocerlo. Sí. Y luego la inmigración que hubo, que no fue pequeña, en los años 30. Sí, exactamente, la quinta, lo que nosotros llamamos la quinta inmigración, que fue, hay que entender, la cuarta y la quinta inmigración, lo que eran inmigraciones más urbanas, ¿no? Más gente que han llegado con profesión, y además con más edad, ¿no? Porque los socialismo es muy bien para los jóvenes, ¿no? El 18, 19, 20 años, esto la gente que construyeron los kibutzim y tal, pero al fin y al cabo la situación económica era súper difícil en los años 20 y en los años 30, y estas inmigraciones eran las inmigraciones que, con todo el respeto a la cultura socialista que esto es la inmigración que sin ellas no pienso que David Ben-Gurion podría llegar a este momento de hablar, además que ellos tenían era un grupo muy culto, muy urbano, muy trabajadora, que han llevado los médicos, todos cosas que tú necesitas para crear un país. Los empresarios han traído con ellos parte de... claro, no podrían ni le han dejado llevar muchas cosas, pero ya sabían. Yo estoy hablando herramientas de la agricultura que han traído con ellos y tal. Ayudaron mucho a la desecación de los pantanos y a cosas por el estilo. Sí, y de textil. La malaria era un problema de los pantanos, de la enorme cantidad de pantanos que había. Totalmente. Y ellos han llegado con todo este conocimiento y establecieron Tel Aviv, pero también muchos de ellos han llegado a Nahariya, que fue ya establecida, y a Haifa. Menos a Jerusalén. No era más religiosa. Sí, exactamente. Y los judíos, por todo, los judíos alemanes no eran muy religiosos. Y es interesante, ¿verdad? La influencia que... Por eso esto es una mezcla, porque claro, la gente habla de judíos y cree que la unidad es muy grande, pero entre clases sociales, clases culturales, países, etcétera, hay una base común, pero no haber empezado también lentamente la desasimilación, en tanto que la asimilación que fue en Alemania con la Bildung, cuando en 1871 nace el Estado alemán, se produce una participación tan intensa de los judíos alemanes en ese gran proyecto cultural, que trae como consecuencia también una reacción de antisemitismo dentro de la propia Alemania. Y eso también puede haber generado que esa asimilación tan intensa haya generado un efecto contrario y muchas corrientes hayan pensado ya. Sí, por supuesto, pero por todo, es el proceso después de la Primera Guerra Mundial, después de los acuerdos de Versalles, porque hasta ahí, no solamente que los judíos querían, no sé si decir sentían, pero sí sentían parte de la nación alemán, estaban parte del ejército, alemán. Intervinieron más de 100.000 judíos y fue el grupo más condecorado. Sí. Pero de todas formas, el problema no fue ese, el antisemitismo no es alemán, el antisemitismo nació en Francia. Dumont, etcétera, el antisemitismo fue mucho más francés que alemán. Porque siempre la ideología fue mucho más francés que alemán. Y luego también en Alemania creció en Europa Occidental tremendamente. Es decir, se apuntaron mucho a un antisemitismo social, que en realidad era heredero del otro antisemitismo. Porque al final son parte del mismo magma, pero en fin, cada vez lo utilizan. Sí, pero por supuesto, y por esto
vemos la inmigración desde Alemania, solamente que empieza solamente 10 años después de la Primera Guerra Mundial, 12 años después, que ya estamos llegando de la subida, sino del Hitler mismo en 33, también pocos años antes, pero empieza del corriente dentro de Alemania. Ah, de Alemania. Sí, dentro de Alemania, que ya los judíos, mira, muchos de esos judíos, por ejemplo, inmigraron con el crecimiento del nazismo, inmigraron a los países alrededor de Alemania, ¿no? A Francia, a Holanda, y ahí lo han encontrado los alemanes pocos años después. Pero sí, Ana Frank Ana Frank ni nació en Holanda. Ya sus padres se fueron con ella, pienso que sí. Otto Frank alemán. Sí. Otto era alemán. Sí, la madre no. No, la madre era belga, porque es familia de Laredo. Bueno, sí, puede y por ser. la parte belga. Sí. Y por esto estamos hablando de un proceso. Otra vez, y tú tienes totalmente la razón, y yo pienso reflectivamente por qué yo no mencioné suficiente el antisemitismo, es que pienso que yo quiero hablar a veces sobre sionismo, también como un proceso positivo que pasó en el mundo judío. Claro que fue una reacción y claro que sí. No, Moisés Hess, los líderes ideológicos fueron anteriores. ¿Sabes lo que me cambió la cabeza, Jacobo? Uriel, yo pienso que Yitzhak Gershon. Nosotros como judíos Ashkenazim, tercera generación de la Shoah, siempre estamos mirando al Marruecos. Eso tiene que ver también con los judíos que han emigrado desde Marruecos, que siempre nos dicen, en Marruecos teníamos vida estupenda. Te digo, es que yo creo que es verdad. No, es verdad en la costa. Es verdad en la costa. Sí, en la costa. Pero yo lo que sé es que... Mi suegra es de Casablanca y es la historia. Yo lo que sé es que cuando Alemania pidió pero después existían judíos, él dijo que no tenía judíos, tenía marroquíes. Y no los mandó, no los deportó. Pero después existía sionismo dentro de Marruecos, Sí, también. No, el sionismo religioso dentro de Marruecos siempre ha sido el mesianismo de las clases bajas y de las clases altas, pero las clases altas siempre están un poco más relacionadas con la comodidad, etc. Que tienen hasta un código, claro. Tenían un código por el que se regían en Marruecos. Sí. Era una autonomía total. Era una autonomía. Un código total. personal y la comunidad judía tenía otro. Era una entidad. Pero eso es el sistema de la UMA, que es el mismo sistema que tenían los turcos. Evidentemente. Es el sistema Yo tengo imperial. una pregunta. Es el sistema imperial. Sí. Yo tengo una pregunta a usted. Bueno, yo soy árabe, soy de origen sirio, nacida en Marruecos. Entonces yo le voy a preguntar que si el acuerdo de Sykes-Picot, cuando el Imperio Otomano se desintegra y las tierras árabes son repartidas entre Gran Bretaña y Francia, quedan bajo mandato, ¿sí? Evidentemente, bueno, yo le pregunto, ¿usted no cree que eso ha debido influir, todo ese panarabismo que vino después, para calentar, para enardecer más los ánimos árabes y que luego llevara a esa guerra contra Israel? Pero tú me preguntas sobre un proceso histórico que es muy difícil evaluar si era bien o mal, ¿no? Era un proceso histórico que existía así o sí. Mira, estamos mirando en las mismas décadas, ¿no? En las mismas décadas, India y Pakistán. Es que fue, no quiero decir una nación, pero una sociedad que vivió Toda la vida junta. Y el masacre que pasó ahí durante la partición entre, que Mahatma Gandhi era muy en contra y también Nehru era en contra, pero pasó, entre musulmanes y hinduistas. Ahora,
sí podría contestarte y mirar a un mundo ideal, ¿no? Que es un mundo sin fronteras, que es un mundo que podríamos continuar y vivir, pero el hecho histórico fue que ya el Imperio Otomano se desintegró, no cabe duda, pero yo digo, claro, ya se metió Siria, Egipto, Jordania. Sí, Líbano. Ya no era causa palestina, era causa árabe. Sí, claro. Una causa... Pero eso fue el panarabismo. Es el panarabismo, pero no vino un poco motivado por ese acuerdo de repartir unas tierras, porque evidentemente que los británicos engañaron. Los británicos dijeron, ayudadnos a liberarnos de los otomanos y luego os damos la independencia. Y lo que hicieron fue dividir en mandatos aquello. Pero entonces, hay un matiz ahí que es muy importante. En el acuerdo de Sykes-Picot, Palestina quedaba como... Jordania. No, como territorio internacional. Ni a Francia ni a Inglaterra. Es la pelea casi a muerte que tienen los franceses con los ingleses después de acabada la guerra, la que decanta finalmente, además manu militari, porque llegan antes a Líbano los ingleses que los franceses para proteger el canal de Suez, que en ese momento tenía mucha más importancia, o empezaba a tener importancia porque había que proteger la línea y luego el petróleo, porque la Armada Británica estaba cambiando del carbón al petróleo, bueno, no sigo por ahí. Entonces fue manu militari que los británicos se quedaron con Palestina. O sea que yo creo que al final ya en Sykes-Picot, o sea, durante la propia guerra mundial, ya se intuía que la casa de los Saud y la casa Hashemí iban a tener un reparto determinado en la península arábiga, en Irak, Siria, etcétera, y por otra parte iba a estar Palestina. Pero Palestina que además incluía Transjordania. La gran Palestina, la Palestina del mandato. La Palestina del mandato. O sea, la Palestina del mandato. Entonces, yo creo que sí había una intuición ahí de que ahí tenían que ir los judíos y luego los árabes se repartirían el imperio otomano que se desfondaba. Es la invasión de los británicos de Palestina la que genera luego el problema. O sea, si hubiera habido un mandato internacional y no hubieran sido los británicos los que hubieran entregado el poder... No sabemos cómo hubiera... No sabemos, igual también había habido un problema, ¿no? Pero la clave no está en Sykes-Picot, sino en la no implementación de Sykes-Picot. También yo hay un elemento, vamos a ver, estamos siempre con el traspaso de modelos políticos. El Estado-Nación, que se lo hace Sykes-Picot, es crear Estado-Nación en civilizaciones. Que no vengan O sea, el concepto de Estado-Nación, todas esas tierras habían sido dominios otomanos, más o menos tiene autonomía. tiene muchas minorías. Completamente. El concepto es ajeno. Entonces, el paralelismo en realidad es mucho más propio. La concepción del mundo árabe como una unidad, aunque sea retórica, es mucho más, es inherente a las sociedades árabes de aquella época, mucho más que los estados-nación partidos, ya no digo las fronteras hechas con reglas. Hombre, pero lo que pasa es que hay muchas minorías en el mundo árabe, es decir, el problema de los kurdos, que los kurdos no son árabes, son musulmanes, pero no son árabes. Sí, pero este proceso es un proceso que pasó a todo el mundo. Si miráis, estamos mirando a los años 30 y 40, ¿no? Después, pero si miramos al año 50 pasó igual en África, ¿no? Y podemos decir pasó el siglo XIX en Europa y pasó... Lo que pasa es que en el mundo musulmán es más complicado, porque en el momento que Atatürk exige la abolición del califato, el califato para la comunidad islámica es como pues abolir el Vaticano. Es que fue muy fuerte declarar una Turquía laica. Eso, igual el califato ya no tenía ningún valor, no tenía ningún valor en esa época, pero sí tenía era símbolo de algo. Yo pienso que Erdogan, como vosotros le llamáis, le encantaría tomar este mandato otra vez, pero por el momento no digo que quería jugar un juego internacional más importante, pero Turquía se le resiste. Por ejemplo, la reacción a Atatürk es el nacimiento de los hermanos musulmanes. Sí.
Los hermanos musulmanes nacen como reacción a Ataturk, a la laicización. Es que la laicidad en el mundo árabe fue un ataque atroz a la religión. Es que en Europa, en Occidente hicieron falta 500 años para preparar esa sociedad democrática, laica. A nosotros fue a golpe de palo, y fue antirreligiosa. Ataturk abolió, todo. Echó la culpa a la religión. Cambió incluso el alfabeto. Era un alfabeto árabe y lo puso latino. Prohibió la vestimenta árabe típica y puso la vestimenta occidental. Prohibió las órdenes místicas, prohibió lo mismo hizo el Shah de Irán, prohibió las religiones chiitas. Y luego por eso vuelve. Entonces nuestra laicidad, nuestra entrada en la modernidad no se puede equiparar a la de Europa. Es que es incompatible. No es que sea incompatible. Lo que es a la fuerza siempre... No parte de un proceso interno. No hemos tenido ese tiempo de asentar esas ideas fueron importantes. Por eso yo creo que es interesante el planteamiento que has hecho tú del nacimiento de Israel, hablando sobre el nacimiento interno dentro del movimiento, porque en el fondo eso es lo importante. Es lo importante, es el nacimiento interno, es la base. La laicización en el mundo islámico, que yo espero que se dé en una ocasión, es decir, tiene que nacer de dentro. Yo no la veo incompatible. Tiene que nacer de dentro. Tiene que nacer de dentro, eso es. No puede nacer después. No va a Lo que pasa es que lo extraño es que los que hemos vivido un poco, que hemos estado en Turquía en la época no de Ataturk, pero de post-Ataturk, y hemos visto la vida civil mucho más laica a lo que hay hoy en día, es un retraso de los... Pero es también mirada desde afuera, es también No, es una innovación en la laicización, pero a lo mejor es verdad que forma parte de los equilibrios, de la búsqueda de equilibrio. Pero mira lo que pasó en Egipto, por ejemplo. Egipto es un caso interesante, ¿no? Porque Egipto tenía estas elecciones del enero 2011, impulsaron con todo el esfuerzo americano, no desde Hillary Clinton con su speech, no dando ningún apoyo al pobre Mubarak, ¿ok? Y con el motivo de las grandes manifestaciones en Tahrir, que las grandes manifestaciones en Tahrir, aunque estaban ahí, no sé, 1,5 millones, 2 millones ciudadanos, no eran parte de toda esta nación, del casi 90 millones ciudadanos. Y los otros 88, 87 millones han votado por los hermanos musulmanes. Pero Egipto ¿por qué pienso que es un caso interesante? Porque igual como los egipcios sentían un minuto después de las elecciones incómodos con los hermanos musulmanes, y yo sé porque conozco diplomáticos sirios y tal, que la llegada de la Sisi no era tan rara para los egipcios, aunque era un coup d'etat, no era un cambio democrático ni nada. Pero tal y cual, así, sí, ¿no? Pero digo que nosotros lo miramos desde afuera y podemos decir, qué bien, la democracia viene por Tahrir, qué mal, vienen los hermanos musulmanes, pero han ganado por elecciones. Pero tienen nada que ver con la liberación, nada que ver con las mujeres. Las mujeres salían de la televisión durante el tiempo de las... Y ahora vuelve así, y los americanos por todos los podemos decir, y Europa, qué mal, es un golpe de... Pero es la mirada desde afuera. Sí, tiene que verse desde dentro. Exactamente, y es un proceso que está interno. Pero en Egipto el Deep State sigue siendo el mismo, el ejército... Sí. Igual que en Turquía. No ha cambiado nada en Egipto, no ha cambiado nada. En Turquía se ha cambiado. No, el rol del ejército ha cambiado sobre todo. Así estaba mirando lo que pasó con Erdogan al ejército turco. Para
no ¿Qué hacer, hacer? Para no equivocarse. No, para hacer este golpe de Estado, para La ser limpieza rápido que con... hizo, Sí, una criba tremenda. Bueno, Sí. ¿hay alguna pregunta Sí, más? hemos llegado al mundo islámico, que no es que es del mi jefe, es del mi porque no lo sé. El mundo islámico al final Sí, son los está vecinos. muy correcto. Son los vecinos. Claro. Ahí está correlacionado. No se puede hablar de Israel sin hablar de los Sí, árabes. total, sí. Claro. De la misma forma que era difícil hablar del nacimiento y del nacimiento de esas corrientes sin el antisemitismo, Sin Europa. sin Europa. Sí. Es decir, pues... Sí. Bueno, Muchas muchísimas gracias.